Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. A ver, nos han traído al taller un Nissan Juke, este que veis aquí, motor de gasolina. Bueno, se le encendió la luz de fallo de motor hace unos días y a partir de eso pues le cuesta arrancar el motor y además ha notado que al acelerar como que ha perdido potencia, que el motor está más perezoso de lo normal. Entonces, como digo, nos lo ha traído al taller, le hemos metido a la máquina de diagnosis y nos ha salido el fallo, el P0011, que esto es posición del árbol de levas a banco 1. Esto se refiere a la válvula VVT del árbol de levas de admisión, porque este motor tiene de admisión y de escape. Ese fallo se refiere al de admisión, mirar. Ese es el del conector verde, la válvula VVT, ¿vale? Que es, bueno, sincronización de los árboles de levas en la distribución variable. Como digo, esa es la de admisión y está la de escape. Le hemos limpiado la válvula de escape también, porque veis que tiene bastante aceite, aunque esta no daba fallo, ¿vale? Pero la hemos limpiado por si acaso. Hemos desmontado la válvula de admisión para ver por qué daba ese fallo y bueno, ahí veis que ya está desmontada. Esta es la válvula y el problema que tiene es que está dañada, ¿vale? En este caso ahí veis que gira completamente la válvula, no debería hacer ese movimiento y es porque está dañada, como digo. Esta, bueno, ya la hemos cambiado y ya el motor va estupendamente. Bueno, a ver, os quería hablar de los fallos que puede ocasionar el fallo de la válvula VVT, ¿vale? Como digo, esta válvula, la misión de esta válvula es sincronizar los árboles de levas en la distribución variable. Algunos motores solo llevan una válvula VVT, otros, como en este caso, lleva 2, otros llevan 3 y algunos incluso 4, ¿vale? 2 de admisión y 2 de escape, eso dependiendo del motor. A ver, tienen principalmente, os podéis encontrar con 6 fallos. Primero, el ralentí inestable, ¿vale? Luego, en segundo lugar, que al frenar bajan tanto las revoluciones que el motor se llega a parar. Eso lo hemos visto además en varias ocasiones también. En tercer lugar, pérdida de potencia al acelerar. Como nos dijo el dueño, que notaba que el motor iba más perezoso de lo normal, como si le faltaran caballos al motor. Luego, en cuarto lugar, como dije antes, pues cuesta arrancar el motor, ¿vale? En quinto lugar, aumenta el consumo de combustible, pues por dificultad de la ECU para mantener la mezcla estequiométrica, por un problema, como digo, con esa sincronización de las válvulas. Y en sexto lugar, se enciende la luz de fallo de motor. Esto es el que se enciende la luz de fallo de motor, es lo más habitual cuando hay estos problemas, ¿vale? ¿Qué hay que comprobar en primer lugar? Bueno, pues primero comprobar que haya suficiente aceite, porque nos hemos encontrado coches que estaban con el nivel, pues, de aceite por el mínimo y daban este problema, ¿vale? Y era tan simple como rellenar. Luego, comprobar que el aceite no esté degradado, que eso también lo hemos visto, porque el aceite se degrada, está sucio. ¿Qué pasa? Que no llega con suficiente presión a la válvula o incluso la acaba obstruyendo por esa misma suciedad, ¿vale?, del propio aceite y hace que la válvula pues no funcione. También comprobar que no sea un problema de cableado. Como habéis visto antes, el conector del árbol de la válvula VVT del árbol de levas de escape, ya veis que estaba sucia de aceite. Ahí la hemos limpiado por si acaso, porque a veces puede ser que se haya ensuciado el propio conector, ¿vale? Y otras veces pues que haya un problema con ese conector o con el cableado. También habría que comprobarlo, ¿vale? Y luego pues también habría que comprobar, como es este caso, que la válvula pues no esté dañada, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.